Buen día. Buen día. Se repartieron lo que son las invitaciones del Pacto de Mayo y queremos saber si llegó a la provincia de Buenos Aires. No, al pacto no, mandaron una invitación al acto de mayo o algo así. No se sabe si es al mismo tiempo una firma de ese pacto que habían propuesto. Yo decía que hay un tema con el nombre que es perturbador, que primero que no es un pacto, y no es un pacto porque tenemos muchos pactos en la historia argentina y en el mundo, y la definición de un pacto es que dos que no están de acuerdo se ponen de acuerdo. Entonces ambos tienen que transigir, tienen que resignar, tienen que aportar y llegan a un pacto. Bueno, esto no es un pacto. A mí nunca nadie me preguntó ni qué opinaba de cada uno de los puntos, ni qué otros puntos los agregaría. Entonces, en ese caso es una especie de imposición, ¿no? Pacto seguro no se puede llamar. Y mayo tampoco, por motivos bastante evidentes. Así que no siendo ni pacto ni de mayo, lo único que sé es que llegó una invitación, creo que para el día previo al 9 de julio, a las 23 horas en Tucumán, pero sin especificaciones de si eso implica adherir a ese pacto o no. Hoy lo decía públicamente, lo venimos diciendo varios gobernadores. Nosotros tenemos reclamos, la verdad que muy importantes, muy cuantiosos y sobre todo justos y legales, de recursos que el gobierno de Milei le restó y le quitó a las provincias, lo que está trayendo muchísimas dificultades en todo el país y en la provincia de Buenos Aires. Entonces es raro y extraño ir a firmar un acuerdo que no es acuerdo con alguien que le está reclamando, en nuestro caso, 6,3 millones de pesos que se nos deben y que no es que los íbamos a destinar a una inversión financiera o al ahorro, sino que son cuestiones básicas de la provincia de Buenos Aires. Son fondos de seguridad para la compra de patrulleros, para equipamiento de seguridad, son fondos para educación, son fondos para el transporte, de lo que la provincia, por ejemplo, el fondo de seguridad rinde todo. O sea, no es que nosotros le podemos dar un uso general, sino que es específico para eso. Le privan de eso, no al gobernador, no al gobierno, a todos los y las bonaerenses. Más allá de que los puntos, esto del pacto, algunos de ellos son parte de la plataforma de Milei y claramente hay quienes estarán de acuerdo, no en nuestro caso. Hay otros que son cuestiones obvias, uno no sabe si es redundante o si es que no se dieron cuenta, pero dice, por ejemplo, la defensa de la propiedad privada. Eso sería parte del pacto, pero la verdad que la propiedad privada está garantizada por nuestra Constitución, por nuestras leyes y está penada también en nuestro Código Penal, es decir, que si alguien no respeta la propiedad privada, no porque no firmó un pacto o porque se la perdonaría, sino que está cometiendo un delito. Entonces, firmar esto, no sé si es ponerle énfasis a algo, que entonces también, y esto lo escuché de varios de los que no quiero nombrar a nadie, decía, bueno, son todas generalidades. Como si ir y firmarlo o no firmarlo fuera lo mismo, que para qué nos vamos a poner a discutirlo. En ese caso, ¿para qué firmarlo si son todas generalidades? ¿No? Y creo que es que están buscando una foto, algo más vinculado al marketing. Ahora, si a mí me convocan a discutir 10 puntos para conformar un acuerdo, yo puedo ir. Si está abierto, yo puedo ir a donde me pidan. A discutir cuáles son los puntos que teóricamente formarían un acuerdo. Ellos dicen para refundar, llámenlo como quieran, pero punto. Pero hay muchos puntos en los que no estamos de acuerdo y están contenidos en el pacto. Por ejemplo, dice privatizar por lo menos una parte del sistema de jubilaciones, las AFJP. Eso sería parte del Pacto de Mayo. Entonces a mí me parece que ya hay una falta de respeto, porque al presidente no se le puede escapar, o al que lo escribió, no se le puede escapar que hay muchos que no solo que no estamos de acuerdo, sino que fuimos víctimas de las FJP. En mi caso, por ejemplo. Yo cuando empecé a laburar, en los 90, había una FJP que me robó plata, porque cobraban comisión. Uno aportaba todos los meses, eso se tenía que acumular, eso lo tenían que invertir, llamémoslo, en diferentes instrumentos financieros. Entonces uno aportaba 10 y después iba a tener 20, 30, 40 y cuando se jubilara iba a tener un montón. La verdad es que si uno sumaba todos los aportes uno por uno en filita, lo que iba quedando en la cuenta de capitalización era menos que lo que había aportado. Porque entre las comisiones que se mordían las administradoras, las FJP, que dependían de bancos, entre las que se mordían y las inversiones que hacían, perdías plata aportando ahí. Así que la verdad, bueno, Fer estuvo en ANSES. Nosotros tenemos un sistema solidario donde cada uno de los trabajadores aporta para que quienes están pasivos reciban, y además hay contribuciones que están más allá de los aportes de la seguridad social. Entonces, bueno, ese sistema lo quieren reemplazar ahora por el que ya probamos. No es nuevo, no es novedoso, no es anarcocapitalista, no es austríaco. Ya se probó y fue una estafa y hubo que recuperar eso.
Y la mayoría de los jubilados, ya no me acuerdo el porcentaje, les tenía que pagar igual la jubilación el Estado. Así que te robaban los aportes y las jubilaciones las tenía que pagar el Estado. Ese sistema. Lo único que yo puedo entender, por lo cual Milei lo puso dentro de esos puntos, es que Milei trabajó en una de esas FJP. Él fue empleado de esa FJP, entonces tal vez el régimen a él lo benefició, pero a todos los demás nos liquidó. Trascendió en estas últimas horas que el Ejecutivo de la provincia iba a presentar a la legislatura provincial un proyecto para ley de góndolas bonaerense. ¿Esto es así? Y de ser así, si va a ser igual al que se mantenía hasta el 10 de diciembre o tendrá alguna variante. No, hemos hecho todo un proceso de discusión del proyecto de ley de góndolas. Había algunas sugerencias con respecto al proyecto original. Yo supongo que en la legislatura las van a incorporar, porque eran muy buenas. Además, se ha hecho un trabajo con los sectores, se ha hecho un trabajo también con los comercializadores, es decir, que es una ley que está muy discutida y que es más necesaria que nunca, porque imagínense que con una caída como la que hay del consumo hay más concentración. El otro día veíamos un cierre de supermercados, grandes supermercados, que están con problemas en las sucursales por la caída del consumo, pero imagínense un pequeño productor bonaerense que quiere llegar al consumo masivo. Nosotros hacemos ferias bonaerenses, mercados bonaerenses, fijos y también no fijos, donde permitimos que los pequeños productores puedan comercializar a grandes públicos, pero bueno, esta ley sería muy útil para la provincia. Le voy a consultar con respecto al pozo Argerich 1. Tras conocerse que está seco, ¿cómo sigue la exploración y si la provincia sigue apostando de que se encuentren hidrocarburos en la costa bonaerense? La experiencia es que cuando se está delineando un área, cuando se está buscando hidrocarburos, hay muchas de las exploraciones que se hacen que no dan el mejor resultado, pero que es un punto en un proceso que, bueno, para quienes no somos expertos en la materia, a mí me tocó estar en YPF, etcétera, donde ocurría, y el otro día leía que los grandes yacimientos en países del norte tuvieron 26 pozos antes de encontrar el primero que fuera productivo. Por otro lado, estos eran pozos exploratorios, y por otro lado se ha hecho mucho trabajo de sísmica, que es otra forma de explorar sin perforar, que todavía estamos esperando que den los resultados y que comuniquen la parte que podamos saber. Así que yo creo que van a seguir los trabajos de exploración y que ya tendremos novedades. Muchas gracias.